En resumen, uno no puede aceptar todo lo que lee o lo que escucha, ¿se entiende? Amén. Usted tiene que pensar, orar, razonar y que el Espíritu Santo le confirme en su corazón. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a leer? En la Biblia. Entonces, no porque venga un teólogo de Canadá a decirme, basarse en algunas cosas en el Antiguo Testamento, vamos a ir haciendo cualquier cosa, porque el Nuevo Testamento no dice justamente lo contrario, ¿se entiende o no? Entonces, por eso yo había hablado con Dios, ¿por qué no empezamos desde Génesis? Vamos rápido, por supuesto, nos vamos a ir página por página, pero lo que quiero hacer, si Dios quiere, si Dios permite, hoy es todo lo que es Génesis hasta Jacob. Después, como dijo el pastor Diego, vamos a hablar del tabernáculo. Ahí tenemos que hablar sobre Moisés, los levitas y todos los demás, antes de entrar en la tierra prometida. Durante un tiempo en la tierra prometida, el tabernáculo estuvo en Silo, y después de ahí fue que Dios le concedió a David hacer el templo, pero le dijo a David, no lo vas a hacer vos, sino Salomón. Amén. Y toda la historia era el porqué de los utensilios del templo, ¿dónde? En el tabernáculo. El porqué de las cosas del tabernáculo, justamente en Génesis. ¿Se entiende o no? Todo tiene un origen, justamente, que es el libro de Génesis, que en hebreo, el nombre de Génesis es Berikit, supuestamente, si no me equivoco, mi hebreo es malísimo, significa el principio. Es el nombre del libro en hebreo, el principio. Amén. Es la primera frase en hebreo, ese es el nombre del libro. Entonces, para introducir el tema, quiero leer rapidísimo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si no lo leyeron, lo leemos rápido. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los pecados, los deseos. Y a estos puntos, vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud que dice ahí, conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Y después sigue hablando el apóstol Pedro, pero ya en medio largo. Pero dice, si estas cosas abundan, no os dejarán sin fruto. O sea, si uno conoce al Señor y le agrega todo lo que dice Pedro acá, sí o sí vamos a dar fruto. Amén. Y después en el capítulo 3, 2 de Pedro, también dice en el versículo 15, acá está hablando Pedro sobre Pablo, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y acá punto. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué es lo que está diciendo ahí al final? Que los indoctos, la gente que no estudió, que no se perfeccionó y son inconstantes en la fe, que hacen, tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces usted va por ahí a escuchar en internet o va a leer algún libro de un buen capo supuestamente y está torciendo la escritura. ¿Se entiende o no? Porque es un indocto, o sea, no estudió, no se preparó, está diciendo cualquier cosa. Porque sopló el viento sur, yo pienso esto. Y no es así. Ahora vamos a ver justamente cómo Dios obró desde Génesis. Amén. Ahora sí, hermano, vamos a sumergirnos en el texto bíblico. Desde Génesis. Ahí yo le puse en el grupo 4 palabritas hebreas. Vamos a ver, no se apure que tenemos unos minutos. Y más de eso hoy no vamos a hablar porque si no se van a confundir. Entonces, todo lo que es el templo, todo lo que es el tabernáculo tenía que ver con el ofrecer a Dios culto. ¿Qué es culto? El alabar, el adorar, el ofrecer sacrificios. Entonces,
En Génesis capítulo 4, vamos a ver desde cuando empezó el tema de sacrificar, de ofrecer cosas a Dios. Y vamos a mirar el ejemplo de Caín y Abel. ¿Estamos ahí? Génesis 4, por favor. Amén. ¿Encuentran? Por favor, miren en su Biblia para que no digan, este me está mintiendo. Génesis capítulo 4, versículo 3 dice: y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra en una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su decisión y tú te enseñorearás de él. El tema es que le está diciendo en criollo: si haces bien, te va a ir bien, y si haces mal, te va a ir mal. Porque Caín sabía lo que estaba haciendo. Cuando Caín y Abel ofrecen, dice que traen una ofrenda. Ellos ofrecen a Jehová una ofrenda. Ahí está, ofrecen a Jehová una ofrenda. Y ofrecer es el verbo hebreo sabak, que es uno de los verbos que yo le puse ahí en el grupo. Ahí está, el grupo está escrito en hebreo y la fonética. Cuando ellos ofrecen, ellos sabían cómo debían ofrecer. Después vamos a ver un poquito más para abajo. Por eso que Dios le dice a Caín: si hubieras hecho bien, yo te hubiera mirado con agrado. Por eso que le mira a Caín con agrado, porque Abel había hecho bien las cosas, Caín había hecho mal. No es lo que yo quiero ofrecer a Dios. Mi ofrenda no es como yo quiero, es lo que a Dios le agrada. Ese primer punto, si quieren anotar, lo que yo ofrezco a Dios no es conforme a mi voluntad, sino conforme a su voluntad. Adán y Eva habían pecado, le contaron la historia a Caín y Abel, pasaron 200, 300 años, ¿sí o no? Entonces ellos sabían cómo debían hacer las cosas. Dios no te va a inculpar de algo, no se duerma, hermano, no se duerma. Dios no te va a inculpar de algo que vos no sepas. Dios te va a culpar de algo que sabes. Dios no le va a decir a Caín: mira, vos no sabías, bueno, te culpo igual. No. Si le dijo a Caín, porque Caín sabía cómo debía sacrificar. Cuando se ofrece, ahí va a mirar usted el verbo en hebreo, involucra una idea de sacrificio. No es solamente una ofrenda, era un sacrificio. Por eso Caín debía sacrificar a Dios. ¿Se entiende? Abel hizo bien, Caín hizo mal. Versículo 26 del mismo capítulo. Dejamos la historia de Caín y Abel. Capítulo 4, versículo 26. Ahí mismo dice: muere Abel, Caín lo mata, Caín se va, Dios lo echa de la tierra. Y pasa el tiempo y dice que Dios le da un hijo a Adán y a Eva que se llama Set. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y mire lo que dice ese versículo 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y la palabra invocar es cara, y tiene el hebreo ahí en el grupo, que significa llamar, clamar. Pero una de las definiciones del hebreo que me interesa, que ustedes, no sé si está ahí, es apretar a la persona, o sea, atosigarla, o sea, insistirle. No es solamente Jehová, no, Jehová, Jehová, Jehová. Cuando uno invoca, cuando uno clama a Dios, es una desesperación por Dios. O sea, cuando el judío lee la palabra invocar a Jehová, él entiende que significa clamar con desesperación, como dijo el ejemplo del pastor Diego, cuando se va Milei o cualquiera de los judíos al muro de los lamentos y están clamando, y están llorando. No es que vienen ahí indolentes: oh Señor, acá estoy, bueno, si querés escucharme, si no. Si, mira, tengo 5 minutos y no me entendés. No,
claman a Dios. Los hombres invocaron, o sea, lo atosigaron, le insistían a Dios. ¿Se entiende, no? Esa es la riqueza del hebreo que por ahí nosotros no entendemos porque tenemos la Biblia en español, pero el hebreo tiene mucho significado. Amén. El hebreo, por ejemplo, para pecado tenía como, no quiero mentirle, pero como 20 definiciones de pecado. Nosotros decimos pecado, no, pero el hebreo sabe especialmente a qué cosas se está refiriendo cada palabra. ¿Se entiende? Ahora, tiene mucho que ver la ofrenda, el ofrecer a Dios, que involucra un sacrificio con un altar. Porque la palabra ofrecer es sabak. Y altar es la palabra que está ahí, le puse en el grupo. Misbeach es pariente, está relativa, es una palabra que es relativa. O sea, el origen de altar viene de la palabra ofrecer y este involucra un sacrificio. O sea, si un hebreo ponía un altar, ahora vamos a mirar el versículo, involucraba sacrificio cruento. No se sacrifica un vegetal, ¿se entiende o no? Tiene que haber derramamiento de sangre. No le voy a decir toda la historia, simplemente le estoy contando los puntos así puntuales. En Génesis 8:20, pero eso voy marcando los puntos. Sí o sí tiene que haber un derramamiento de sangre. No puede haber un sacrificio, una ofrenda que sea agradable, que sea solamente verdura. Esa es una ofrenda, no es un sacrificio. ¿Se entiende, no? Cuando acá Noé dice, termina el diluvio, ya estamos yendo al diluvio, terminó el diluvio, 8:20, ¿me siguen o no? ¿Están siguiendo? 8:20, dice, termina el diluvio, sale Noé, se encuentra que ya había parado la lluvia, como hace un rato paró la lluvia, ahora vamos a la iglesia, ¿qué dijo? Voy a la iglesia. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Y según lo que dicen los estudiosos, este es el primer vez que aparece la palabra altar, pero ya había un altar antes, porque Caín y Abel ya habían hecho sus altares, ¿se entiende o no? O sea, se infiere eso. Pero me dice la palabra específica altar, que es misbeach, que tiene que ver con la palabra sabak en hebreo. O sea, cuando Noé quiere ofrecer, dice que tomó de todo animal limpio, dice, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Holocausto es la ofrenda totalmente consumida. O sea, todo lo que él puso ahí se quemó todo, no quedó nada. Eso es un holocausto. Si no es un sacrificio, eso lo vamos a ver en algún otro lunes. La diferencia entre las distintas ofrendas, son distintas las ofrendas, no son todas iguales. Cuando se dice holocausto, se entrega todo el animalito, ¿se entiende o no? No queda nada, se consume todo. Entonces, ¿qué dice? Y percibió Jehová olor grato. Miró de la misma forma que miró el sacrificio de Abel. Olor grato, se agradó Dios. ¿Y qué había hecho Noé? De todo animal limpio y de toda ave limpia, que estaban ¿dónde? Dentro del arca. ¿Sí o no? Nos sacó Noé del monte, porque se estaban todos muertos. Él sacó del arca. ¿Y acaso no eran todos limpios? No. Dice, de todo animal limpio y de toda ave limpia. Cuando más adelante miremos, los sacrificios no es el animalito que a mí me parece. Ay, yo tengo un chanchito. Ay, está lindo el chanchito. Voy a ofrecer a Dios. No, el chancho no se ofrece a Dios. Ese es para nosotros, para nuestra panza, pero no para Dios. ¿Se entiende o no? Ay, voy a ofrecer voy a traer una ofrendita de un pescado. Una boda, algo que tenga piel de un surubí. Ahí está. Un surubí. Esperen. Surubino dorado, sí. ¿Por qué? Porque era un animal limpio, con escamas. ¿Se entiende? Entonces, yo a Dios no le puedo ofrecer un surubí, porque Dios aborrece. Dice, ese animal es sucio. ¿Usted sabe lo que come el surubí? Y lo que come un dorado, el dorado come cosas vivas, limpias, el surubí no. Pero me gusta la catinga, el surubí, y porque justamente el catingudo, porque come cosas que no tiene que comer. ¿Se entiende o no? Entonces, los animales limpios eran para Jehová, y los animales sucios no comían los hebreos. Nosotros ya no tenemos esa ley, pero simplemente le quiero significar eso. Y percibió a Jehová olor grato. Y si usted mira ahí ese versículo, y termino con ese versículo, ofreció holocausto en el altar.
Y ahí están las dos palabras juntas, Sabak y Misbeach. O sea, las dos palabras tienen el mismo versículo. Ofreció en el altar. ¿Dónde se ofrece? En el altar, que es el lugar del ofrecimiento, de las ofrendas. Ofrenda tiene otra palabra en hebreo, pero simplemente quiero que usted se le marque, cuando usted ofrece algo, va en el altar y significa sacrificio. ¿Se entiende, no? Para que usted entienda, más o menos. ¿Amén? Nos pasamos como 400 años y nos vamos hasta la historia de Abraham. La primera vez que Dios habla con Abraham, ¿qué puede ser el error de Caín? el error de Caín, me pregunta Diego, el error de Caín es lo que explicamos un ratito. Cuando Dios le dice a Caín, si bien hiciste, no me voy a agradar, y si haces mal, pasa esto. Entonces, Caín sabía que tenía que sacrificar un animal. Eso es lo que dicen los comentaristas. Caín dice, no, yo voy a ofrecer el fruto de mi trabajo. ¿Y qué hizo Abel? Ofreció un cabrito. Ahora, no es lo que yo quiero, es lo que Dios le agrada. Entonces, cuando Dios le mira con agrado a Abel es porque sacrificó un cabrito. Cuando le mira no con agrado a Caín es porque él sacrificó lo que quiso sacrificar. O sea, no le preguntó a Dios, no le preguntó, dice, che, papá, mamá Adán, mamá Eva, ¿cómo sacrifico a Dios? Con un cabrito, porque sabía la historia. Dice, no, yo voy a sacrificar lo que a mí se me canta. A mí me parece que así está bien. O sea, Dios no te va a recriminar algo que Él no te haya mandado. Dios no te puede, dice la Biblia, inculpar si no hay ley. O sea, Él sabía. Si bien hiciese, no se te da recompensado. Y si hiciese mal, no te será. Eso le estoy diciendo. Por eso el paralelo con Noé. En esa época tampoco Noé tenía la ley. Pero Noé sabía, en cuanto a su relación con Dios, qué tipo de animales tenía que ofrendar. O sea, no había una ley escrita. Moisés todavía no nacía. ¿Se entiende? No había una ley de Moisés. Entonces, la ley de Dios era oral. De los padres a los hijos y la generación de Seth, ¿se entiende, no? Entonces, era una cuestión oral. Si a mí mi bisabuelo me dice, mira, cuando vos te acercás a Dios, acercate de esta manera, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, y Dios no se va a agradar. Por eso que Noé tomó de las aves limpias y de los animales limpios. ¿Por qué Noé no tomó de cualquier bicho? No tomó cualquier bichito, no agarró una lombriz, no agarró una paloma, ahora ha agarrado un cabrito, no agarró un yacaré o una víbora. ¿Se entiende, no? Más o menos. Cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Hebreos, por supuesto estamos yendo rapidísimo, hermano. Dice, la primera vez que lo llama, 12:7, dice que Dios lo llama a Abraham. Génesis 12:7, estamos en Génesis, no nos vamos a ir de Génesis hoy. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí a Jehová un altar a Jehová, a quien le había aparecido. ¿Qué es lo primero que hace Abraham? Edifica un altar. Y Abraham, antes que Jehová se le apareciese, ¿qué era? Era un babilonio, era de Aram de los caldeos, era un mundano, era un idólatra. ¿Cómo él sabía que tenía que edificar un altar? Porque el altar estaba asociado con la adoración. ¿Se entiende o no? Y si edificó un altar, es probable que haya sacrificado a Dios por la conexión de las palabras. ¿Entienden o no? Si sacrificó un altar, es porque seguramente si edificó un altar, es porque generalmente habrá sacrificado algo. La segunda vez en Génesis 13:18, ahí al ladito nomás, cuando se separa de Lot, dice, Abraham, el 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó allí un altar a Jehová. Cada vez que Abraham se movía, edificaba un altar. No dice el tipo de altar. Eso vamos a mirar después, ya en la ley de Moisés, que Dios especifica. Pero ellos sabían que algo tenían que construir para Dios. ¿Se entiende o no? ¿Y por qué? Porque involucraba fuego, porque cuando dice olor fragante, significa que es quemado. O sea, cuando dice que el olor, dice que le agradó el olor, ¿a qué significa? El holocausto de Noé, porque eso tuvo que ser quemado. Hay un fuego
que consume, ¿se entiende? El fuego de tu presencia, pues todo eso tiene que ver con el principio, ¿no? Desde el principio está involucrado el altar, está involucrado el fuego, está involucrado los animales limpios, amén. Pero ustedes saben que Abraham no tenía hijos, entonces Dios le hace una promesa. Abraham estaba chocho, dice, mira, tengo mujer, tengo vacas, tengo ovejas, tengo un montón de cosas, pero no tengo heredero. Entonces Dios le promete a Abraham un heredero. Y le dice en el capítulo 22 de Génesis una cosa que jamás Abraham se hubiera esperado. Dios le manda a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Estamos? Digamos en el capítulo 22 de Génesis. Ahora, esa costumbre de sacrificar seres humanos, ¿de dónde venía? ¿De la ley de Dios o de los pueblos paganos? Entonces, Abraham sabía perfectamente lo que le estaba diciendo. No había mal entendido, ¿se entiende o no? Ahora vamos a mirar lo que hizo Abraham. Abraham en el versículo 5 dice: entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, hasta allí, y esa palabra está en hebreo, a adorar, y volveremos a ustedes. Y adorar es la palabra shakia, es una J, pero la J es una I, es shakia, que significa adorar, que a mí me gusta más la palabra en griego que es proskuneo, que significa inclinarse, postrarse, pero en hebreo significa lo mismo, postrarse, doblarse, arrodillarse, honrar. Ahí yo le puse la definición en el grupo, mira ahí es largo el coso, pero significa dos cosas, que uno adora a Dios o a un rey. Cuando él tuvo que adorar a Dios, que es la primera vez que, según lo que dicen los que estudian, que es la primera vez que aparece la palabra adorar. Y cuando Abraham le dice a sus siervos, yo voy a ir, vamos a adorar y vamos a volver, ¿qué estaba diciendo? Lo voy a matar. Voy a ofrecer a mi hijo en holocausto, porque Dios le dice, toma a tu hijo único, Isaac, aquí nada más, vete a la tierra moral, y ahí ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo tiré. ¿Y qué hablamos que era el holocausto? Lo iba a hacer ceniza. ¿Se entiende o no? No es solamente quería, te voy a cuchillar, no, te voy a cuchillar y te voy a cocinar, te voy a hacer chorizo y no hagas nada, ni la cenicita, ¿no? Eso es lo que Dios le había pedido a Abraham, ¿se entiende o no? Un holocausto, no iba a quedar ni el polvo, ¿se entiende o no? Entonces, ¿cómo Abraham le dice adoraremos y volveremos? Porque la adoración involucra consumición, involucra quema, involucra que no quede nada. Entonces, ay Señor, yo te adoro, pero no te traigo nada. Yo te adoro, pero no me rindo nada. Yo te adoro, pero hago lo que yo quiero. Hermano, falso, hipócrita, mentiroso, ignorante y burro, para decir eso. Y si sabes lo que está diciendo, es un hereje. No puedo adorar a Dios si no me rindo. No puedo adorar a Dios si no me acerco como Él quiere que yo me acerco. No puedo adorar a Dios si no le doy lo que Él me está pidiendo. Yo adoro a Dios, pero yo hago lo que yo quiero de mi vida. Yo adoro a Dios, pero hago, como dice, me canta la reverendísima gana. Y no es así. Adorar a Dios, no importa, Dios mira tu corazón. Sí, Dios mira tu corazón y todo lo demás. ¿Se entiende o no? O sea, cuando nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, empezando ya como hijos de Dios y después como siervos de Dios, que hay más responsabilidad, no podemos acercarnos a Dios como bien nos parece. Ay, hermano, yo no voy a la iglesia como quiero. Sí y no. Porque vos no te vas a ir a hablar con el intendente, ni con Tazano, ni con Gustavo Valdés en chancleta. Pero yo voy a la iglesia en chancleta. Sí y no. Sí, está bien, es en la casa de tu padre, pero vos no le decías a tu papá, che, loco, le daba dos sopapos. No, o sea, hay un respeto. ¿Se entiende o no? Tiene que haber un respeto. Entonces, cuando nos adoramos, nos acercamos a Dios a adorarle, no nos adoramos a nosotros mismos. No tenemos que ser idólatras, ególatras. Es lo que a mí me parece que es egolatría.
Ego es yo y latría es adoración. Egolatría es me adoro a mí mismo. Claro, en realidad me estoy adorando a mí mismo. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo se conecta la palabra adorar con altar y con sacrificio y con holocausto en hebreo. Ahora, esas palabras en el tabernáculo son esenciales. La adoración, el sacrificio, el holocausto y la ofrenda. Cuando empecemos a mirar lo que es el tabernáculo y después el templo, todo eso giraba en base al altar y al servicio del altar y a la ofrenda, al sacrificio y al holocausto. ¿Se entiende, hermano? Entonces, no tiene sentido el tabernáculo si usted no entiende esto. No tiene sentido el templo si usted no entiende qué hacían en el templo. Iban ahí, cantaban, no, adoraban a Dios. ¿Y qué adorar? Sacrificar a Dios. Por eso David decía, no sacrificaré nada a Dios que no me cueste nada. Demandaba un costo, demandaba una ofrenda de sangre. Algo yo tengo que dar. Un sustituto, ¿no? Dios, después, bueno, ustedes saben la historia de Isaac. Dios le dice, no lo mates, manda al ángel. Pero Dios probó su corazón. Dice, y cuando llegaron al altar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar, en el versículo 9. ¿Vieron? Edifica un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Lo estaba para hacer barbacoa, lo estaba para cocinar. No era solamente matarlo, lo estaba por cocinar. Ahora, esa palabra, adorar, tal vez quiero hacer la salvedad, y vamos a ir a falta menos. En el capítulo 18 de Génesis, ¿se entiende hasta acá? Amén. En el capítulo 18 de Génesis, miren lo que pasó acá. Después se le apareció, esto pasó antes, después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y Dios se le apareció, y alzó los ojos y miró, y acá 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y cuando la palabra está escrita en hebreo, ahí dice, y shakiah. Cuando la palabra en hebreo dice se adoró, ahí está traducido se postró en tierra. Entonces la adoración tenía esas dos, digamos, grandes significancias, grandes contenido. El hecho de adorar a Dios y postrarse, honrar a la persona. Ahí cuando Abraham se postra en tierra, lo está adorando a Dios. ¿Se entiende o no? Es una rendición. Involucra rendición, involucra postración, involucra que yo me humillo delante de Dios o delante del rey, porque al rey también se le hacía lo mismo, o involucra un sacrificio. Amén. Entonces la pastora, yo vengo a adorar a Dios, pero estoy sentado nomás, yo le adoro en mi corazón. El que dice eso es un ignorante. No puedes adorar a Dios si estás sentado. Si realmente vos sabés lo que estás haciendo, tenés que correr tu silla y tirarte cabeza al piso, hermano, y quedarte ahí la cara contra el piso. Porque así adoras a Dios, si no, no se adora. Si no, es simplemente un dice que. Como dice el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Jehová. Isaac, ¿qué pasó con el día de Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Por supuesto, no murió, aunque Hebreo dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para levantarlo aún de la cenicita, pero no pasó eso. Y bueno, y Isaac hace su vida. En el capítulo 26, ¿qué hizo Isaac? Dice que Isaac, en el versículo 25, se encuentran ahí en Génesis, edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Cuando Isaac se establece en la tierra, ¿qué es lo que hace? Primero abre el pozo. No. Primero planta su tienda. No. Primero edificó un altar, dice. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Hablando en base a lo que estuvimos hablando hace un rato, ahí que hizo, ofreció sabaj,
plantó un altar Mizbeach, invocó Kará a Jehová, en una palabra, Shakah a Dios, adoró a Dios, porque adoración involucra todas las otras palabras en hebreo. ¿Se entiende o no? Esa es la riqueza del hebreo. Está muy bueno estudiar hebreo, yo te digo porque es muy complicado. Plantó después su tienda, después se dedicó a edificar su casa, y después sus siervos abrieron sus pozos. Ahí hicieron su empresa, porque iba a plantar, iba a sembrar lo que iba a sembrar, y después iban a tener los ganados. Pero la prioridad de Isaac, ¿cuál fue? El altar, hermanos. Y como estuvimos leyendo, no es que, yo le invoco a Dios despacito, no. Invocó, clamó a Dios y ofrendó un sacrificio, quemó, mató un animalito y lo quemó. O sea que Dios estaba contento con Isaac porque Isaac hacía lo que su papá Abraham le había enseñado. Jacob, Génesis 33, y ya vamos terminando, yo le voy a pagar al pastor Diego. Jacob, terrible era Jacob. Usted sabe toda la historia de Jacob, no vamos a hablar de Jacob, pero hagamos un ejemplo nomás de Jacob. Génesis 33, 20. ¿Qué dice ahí en el versículo? Reconciliación entre Jacob y Esaú, toda la historia de que se reconcilian, usted lo lee en su casa, y cuando termina todo, dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. ¿Qué hizo? Adoró a Dios. Cuando se cumplió toda la palabra que había dicho Dios, ahí, ¡pac!, él edificó un altar a Jehová. Y en Génesis 35, el último versículo que le voy a compartir hoy, Génesis 35, 7, me gustó este versículo también, 35, 7, dice, y el 6 mejor, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, o sea, todos sus hijos, todos sus sirvientes, toda la gente, toda su casa. Cuando dice la casa de Jacob, está hablando de todos los hijos y de todos los sirvientes. Y edificó allí un altar y lo llamó al lugar El Betel, que significa el Dios de Betel. ¿Y qué es Betel? Hasta acá nos ayudó Jehová. Él había aparecido a Dios cuando huía de su hermano. Y cuando huía de su hermano, ¿qué había hecho? Él, en esa parte, él había dormido, había tenido una revelación, él puso una piedra y la ungió con aceite. Él marcó ese lugar. Cuando él vuelve a ese lugar, dice, la revelación yo tuve acá, la unción la tuve acá, Dios me habló acá, pero ahora me falta algo. Y edificó un altar y sacrificó a Dios y con él toda la gente de él. Es importante, hermano, no solamente en el caso de Jacob, que usted se encuentre con Dios como él se encontró. Yo estoy viendo una aplicación. Jacob pudo haber tenido la revelación, tuvo el sueño, ahí de la escalera, todo lo demás. Eso está re bien. Pero si usted no edifica su altar y usted no adora a Dios, está incompleto. O sea, falta algo. Yo puedo tener la recontra revelación, puedo saber todo lo que Dios va a hacer en mi vida, pero si yo no lo adoro, si yo no lo busco, si yo no edifico el altar y no hago las cosas como Él me pide, si yo le ofrendo a Dios lo que se me canta, no es correcto. ¿Se entiende o no? Entonces dice que ahí edificó un altar, llamó el lugar El Betel, o sea, el Dios de Betel. ¿Qué le parece si oramos? Y después ya le entrego a Diego. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Qué era? O sea, cuando hacían un altar, era piedra ponía, acá Diego me está preguntando en qué consistía el altar. Ahí el pasaje del libro de Génesis no especifica cómo son los altares. Esa es la especificación del altar, está en Éxodo y en Levítico. Que Dios le dice a Moisés y a los levitas, cuando ustedes me van a edificar un altar, háganme de tierra, lo vamos a ver otro lunes, o de piedra, pero que no sean piedras labradas. ¿Qué significa labradas? Exactamente, porque no tienen que estar con herramienta humana. Y no tiene que ser por gradas, tiene que ser un lugar elevado, así. Esto no podía ser. Gradas son escalones, no puede haber escalones, tiene que ser así
como un desnivel, una plataforma así subiendo, una subidita. Porque Dios dice por esto, por esto y por esto. O sea, cuando Abraham, calculo, esta es mi opinión, Isaac y lo demás, edificaban, ellos juntaban piedras o ponían un montículo de tierra, pero no podían ser piedras trabajadas, no puede ser algo que esté la mano humana involucrada. ¿Se entiende o no? Y era, voy terminando, en parte con el video que yo le había puesto, que te gustó, dice que las piedras son piedras vírgenes, decía el hombre que explicaba de Israel, son piedras que ni siquiera están tocadas por la mano humana. O sea, son piedras así como Dios las creó, como Dios las puso. O sea, Dios no acepta ninguna obra mía, excepto la que Él me dice. Entonces, cuando yo voy a edificar un altar o yo voy a adorar a Dios, lo que yo hago es totalmente secundario, excepto lo que Él me dice. ¿Se entiende o no? Cuando yo le quiero agregar algo, y ya estoy errando. Ah, no, pero a Dios le gusta y yo le pongo un voladito, pero Dios no me pidió ese voladito. ¿Se entiende o no? La ley de Jehová, haciendo el paralelo, cuando dice, honrará a tu padre y a tu madre. Y sí, pero, pero eso también involucra a tu tío y tu tía. No dice tu tío y tu tía. Traer los diezmos al alfolí. Sí, bueno, pero ese así nomás. No, es así como está. Cuando nosotros le queremos agregar algo, a Dios no le agrada. ¿Se entiende o no? Y vale el ejemplo del video ese, dice, porque las piedras estas no fueron contaminadas, no la tocó la mano humana. Dice que Dios no quería piedra labrada porque significaba que una herramienta humana trabajó. Y nuestras obras, hermanos, son imperfectas. Nuestra justicia, dice Jesús, es como trapo de inmundicia en la Biblia. Todo lo que yo puedo ofrecer a Dios de mi propia voluntad o con mi propio deseo no sirve. Preguntémosle primero a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la manera que quieres que te adore? ¿Cuál es la manera que quieres que te ofrende? No es como a mí me parece, no. Nos servimos a Dios como a nosotros nos parece. Termino en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan la pasaje de los dones que son repartidos por el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo reparte los dones conforme a su voluntad. Usted recibe un don del Espíritu Santo, usted no elige el don. Yo elegí mis dones, no. Él dijo, ¿cómo vas a enseñar? ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a hacer esto? No, pero yo no quiero, pues yo discutí. No, yo no quiero. No es lo que querés, es lo que yo quiero. Entonces, si a usted Dios le da el don de la profecía, úsese conforme a la fe, dice Pedro. Si usted le da el don de la enseñanza, úsese conforme a la palabra de Dios y enseñe la palabra de Dios. Si usted le da la unción para echar fuera demonios, hágalo en reverencia y con sujeción a su iglesia y su pastor. No haga lo que a usted bien le parece. ¿Se entiende o no? Eso más básicamente es la enseñanza la cortita enseñanza de Dios. O sea, las 4 palabras en hebreo que tienen mucho que ver con lo que vamos a ver adelante, lo que es el tabernáculo, y en continuación con el templo. Amén. Oramos un minuto. Nos ponemos en pie. O sea que no nos vamos a postrar, pero nos ponemos en pie por lo menos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Cortita, Señor, esta enseñanza. Seguramente Diego nos va a compartir algo más, pero yo te pido, Padre, que así como tú le enseñaste a Abraham a adorarte, así como tú le enseñaste por tu medio de tu espíritu y tu palabra a Noé a adorarte, Señor, que cuando nosotros en nuestra intimidad, cuando vengamos a la iglesia, en el lugar donde nosotros estamos, que te podamos adorar como tú quieres, para que nuestra oración, para que nuestra adoración sea a ti como un olor fragante, Señor. Ayúdanos, Señor, muéstranos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a limpiar todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor, porque buscamos agradarte, queremos agradarte a ti, Señor, en nuestro secreto, en nuestra oración, en nuestra habitación. Tu palabra dice, y tú que estás en los secretos, cierra tu habitación, la puerta de tu habitación, y tu Padre que te ve en secreto te honrará en público. Cuando nosotros estemos en el secreto, Señor, como dice tu palabra, que podamos edificar ahí un altar de oración, que ahí podamos edificar un altar de alabanza, Señor, una adoración, Señor, dice que labios que sacrifican, que invocan tu nombre, que nuestra oración pueda ser limpia, que nuestra adoración pueda ser limpia, que suba como un olor fragante delante de ti, para que tú derrames, Señor, sin restricciones, tu gloria, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, convéncenos de pecado, de justicia y juicio. Muéstranos, Señor, si hay algo que
tengamos que corregir, alguna cosa, Señor, que es impura dentro de nosotros, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, porque te queremos agradar, porque tú no eres un Dios malo, sino eres un Dios bueno, Señor, y queremos que nuestra alabanza, que nuestro sacrificio, que nuestra adoración sea como la ofrenda de Abel, Señor, que tú la mires y te agrades, que tú te sonrías, que sea como la adoración de Noé, Señor, que tú estés satisfecho con nuestro servicio, con nuestra alabanza y con nuestra adoración, y no que nos mires con un poco de... No, yo no quería esto, Señor, que podamos agradarte, que sea un perfume agradable a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Muy bien, tome asiento.